Introducción. Fue mera coincidencia que un Boeing 787 se estrellara sobre la India justo cuando la nación estallaba en violencia. Hace 2 días, esta tragedia se cobró innumerables vidas, conmocionando al mundo con su repentino horror. Lo que las noticias no te dirán es que fue una advertencia divina, dirigida a toda la humanidad. Un hombre, conocido como el Anticristo, tuvo una experiencia cercana a la muerte y recibió un mensaje personal de Jesucristo. Puede parecer increíble, pero tras despertar en el hospital, inmediatamente pidió ser cristiano. Declaró que este desastre es solo el comienzo de una serie de acontecimientos, pero que la misericordia de Dios aún ofrece una única manera de romper esta cadena, y esta se revelará en la historia de hoy. Necesito que escuches atentamente cada detalle de lo que experimentó, para que puedas reconocer este único camino a la salvación. Antes de comenzar, deja un comentario diciendo amén y ofrece una oración por las víctimas de esta tragedia. No es solo un gesto de compasión, sino una forma de mostrarle a Dios tu corazón. Ahora, escucha atentamente este testimonio. Mi vida antes. Me llamo John, y a mis 52 años, he pasado más tiempo sobrevolando la tierra que caminando sobre ella. Nací en un pueblo costero de la India y ascendí de rango hasta convertirme en piloto de Air India, guiando aviones entre tormentas y estrellas. La cabina era mi santuario, donde los indicadores y la lógica reinaban. Para mí, la fe era un cuento de hadas, una distracción de la precisión de la ciencia. Me autodenominé Anticristo, no por crueldad, sino por convicción. Dios era un concepto que descartaba, un mito irrelevante para mi mundo de empuje y altura. Mi esposa oraba a diario, su Biblia era mi compañera constante, pero yo ni me burlaba de ella ni me unía a ella. Su fe era suya, mi verdad estaba en los cielos. Ahora jubilado, vivo con ella en una modesta casa en California. El rugido de los aviones es un eco que se desvanece. Los vecinos me veían como un soñador, perdido en el recuerdo de los vuelos de Bombay a Singapur, de Londres a Delhi. Me animaron a buscar a Dios, a abrazar su iglesia, pero los ignoré. Mi pasado era suficiente, sus historias, más ricas que cualquier sermón. Las tardes me encontraban en nuestro porche, recorriendo el horizonte, recordando rutas sobre desiertos y océanos. Las suaves súplicas de mi esposa para que rezara persistían, pero yo seguía convencido de que mi vida no necesitaba una brújula divina. Sin embargo, bajo mi determinación se agitaba una silenciosa inquietud, un susurro que no podía identificar. La enfermedad y el colapso. Junio de 2025 trajo una fiebre que me consumió, un fuego en los pulmones que ninguna medicina podía apagar. Mi cuerpo se debilitó, cada respiración era una batalla. Mi mente se sumió en la niebla y me quedé en cama. Vi el rostro de mi esposa, surcado por el miedo, sus manos atendiéndome con inquebrantable cuidado. La habitación olía a antiséptico, el aire cargado con mi lucha. Habló de Dios con voz firme, afirmando que mi enfermedad era un llamado al arrepentimiento, justicia divina para mi incredulidad. Sin embargo, su amor nunca flaqueó. Sus palabras perforaron mi escepticismo, sembrando la duda en mi negación de toda la vida. Me preguntaba si tenía razón, si mi sufrimiento tenía un propósito más profundo. La fiebre me nubló los pensamientos, la habitación se oscureció, la Biblia de mi esposa, un testigo silencioso en la mesita de noche. Consideré orar, confesar mis dudas a un Dios que había ignorado. La idea me resultaba incómoda, pero la desesperación me empujaba más cerca, una grieta en mi muro de razón. Necesitaba algo, cualquier cosa, para darle sentido a mi dolor. El 11 de junio, sola en la oscuridad, susurré una oración con voz frágil. Admití mi arrogancia, viví mi vida como si Dios estuviera ausente. Si existía, pedí una señal, un atisbo de verdad que me guiara. Las palabras me resultaron torpes, pero transmitían la débil esperanza de mi corazón. La mañana trajo una noticia que me dejó sin aliento, un Boeing 787, un vuelo de Air India, se había estrellado.
Sus restos yacían esparcidos por un campo. La televisión mostraba llamas, metal retorcido, familias en duelo, el número de muertos aumentaba. El diseño y las rutas del avión reflejaban mi carrera, un vínculo inquietante con mi pasado. Un escalofrío me invadió, más frío que la fiebre. El accidente fue como una respuesta, una señal ligada a mi oración. La mirada de mi esposa se cruzó con la mía. Su silencio estaba cargado de la convicción de que Dios había hablado. Las imágenes del accidente se repetían sin cesar, cada fotograma, una punzada de culpa. Los supervivientes gemían, los escombros humeaban. Sentí un terror más allá de mi enfermedad. La fiebre me subió, se me encogió el pecho, la respiración se volvió superficial. La habitación daba vueltas, la voz de mi esposa se apagó mientras me agarraba el corazón. El dolor estalló como una tormenta, la oscuridad me envolvió rápida y completamente. Mi cuerpo se derrumbó bajo la traición de mi corazón. El aire se calmó, el aroma a medicina fue reemplazado por un vacío inquietante. No sabía que estaba muriendo, que mi alma cruzaba hacia un reino que negaba. Las llamas del accidente persistían como preludio de las verdades que me aguardaban. La experiencia cercana a la muerte. El dolor cesó, reemplazado por un silencio absoluto. Mi cuerpo se inmovilizó, la respiración se desvaneció mientras la habitación del hospital se difuminaba en sombras. Me sentí ingrávida, mi alma se desprendía, flotando sobre mi cuerpo sin vida en la cama. Los médicos me acosaban, sus voces apremiantes, las palas presionaban, las agujas me perforaban, pero yo estaba fuera de su alcance. Mi esposa se arrodilló, con lágrimas corriendo. Sus oraciones se desvanecían entre los movimientos frenéticos de las enfermeras. Las máquinas rugían, el aire estaba cargado de antiséptico, pero yo ya no era suyo. Fui testigo de mi propia muerte, mi alma vagando en un espacio entre mundos. El aroma estéril de la habitación se desvaneció, reemplazado por un vacío frío y vacío. Entonces, una fuerza me atrapó, suave pero firme, arrastrándome a través de un túnel de oscuridad. El hospital desapareció, sus luces se atenuaron, dando paso a una vasta extensión desconocida. Mi alma se movió, atraída por el destino hacia un reino que no podía nombrar. El miedo me invadió, pero una extraña calma me retuvo, como si esto estuviera destinado a suceder. La oscuridad se profundizó, llena de un escalofrío que me calaba hondo. Surgieron susurros, suaves, luego crecientes, acompañados de gritos lejanos. Un coro de desesperación que me heló el alma. El aire cambió, con un olor agrio, un indicio de lo que me esperaba. Supe instintivamente que estaba muerto, entrando en una verdad en la que jamás había creído. El túnel se extendía, sus paredes eran invisibles. El aire se volvió más denso, teñido de ceniza y metal. Los sonidos se intensificaron, gritos que se mezclaban con un gemido bajo y gutural. Mi alma temblaba bajo el peso de la eternidad y la realidad del juicio. Emergí en un espacio vasto e informe, con un aire opresivo y cargado de azufre. El suelo era invisible, pero sentía su ardiente presencia bajo mí. Los gritos se hicieron más fuertes, la angustia encarnada. Esto no era un sueño, era una realidad más allá de lo físico. Mi alma flotaba, guiada por una mano invisible, hacia una tenue luz en la distancia. La oscuridad se cernía sobre mí, el escalofrío se agudizaba, los gritos eran humanos pero ajenos. Voces de almas desesperanzadas. El hedor a podredumbre y fuego se intensificaba, mi alma anhelaba escapar, pero la luz me retenía. Una llamada irresistible. Al acercarme, la luz se agudizó hasta convertirse en una puerta envuelta en llamas, imponente, siniestra. El aire era abrasador, los gritos se intensificaban en una cacofonía de tormento. La puerta latía viva, sus llamas una barrera entre mí y lo que yacía más allá. Lo supe sin palabras, mi viaje apenas comenzaba, y la verdad me esperaba al otro lado. La puerta del fuego. Un muro de fuego latía con vida propia. El aire era denso, cargado de azufre y ceniza,
y el hedor me quemaba los sentidos. Una mezcla de metal y descomposición. Las llamas proyectaban sombras, formas retorcidas que danzaban como demonios. Su resplandor rojo solo revelaba terror. Mi alma se alzaba ante él, atraída y repelida a la vez, sintiendo el peso del juicio en su interior. Me acerqué. El aire abrasaba el suelo bajo mis pies, como si caminara sobre un lecho de brasas invisibles que abrasaban mi esencia. Las llamas se abrieron, revelando una superficie tallada con símbolos antiguos, cada marca brillando con malicia. Susurraban acusaciones, exponiendo cada defecto de mi vida. El hedor se intensificó, una mezcla rancia de carne quemada y podredumbre, que me asfixiaba el alma. Al tocar la puerta, la llama se encendió, no me quemó el cuerpo, sino que me abrasó el espíritu. Un dolor me atravesó el alma al ver mis pecados, vívidos e implacables, cada mentira, cada momento de orgullo, cada decisión de negar a Dios. El fuego era la verdad que desmantelaba mis defensas, revelando al anticristo en el que me había convertido. Mi vida, una rebelión contra lo divino. El humo se enroscaba, el hedor me abrumaba, un reflejo de la decadencia de mi alma. Grité el nombre de Dios, mi rugido se perdió en el rugido de las llamas. Cada destello agudizaba la agonía, los recuerdos de incredulidad se consumían, exponiendo el vacío de mi corazón. La ceniza ahogaba el aire. Los gritos a mi alrededor crecieron hasta convertirse en un coro de almas que se enfrentaban a su propio juicio. La desesperación me atrapó, el tormento era un peso insoportable. Las llamas revivieron mi pasado, vuelos que había pilotado con mano firme mientras mi corazón permanecía cerrado a la verdad. Vi a mi esposa rezando, con el rostro iluminado por la fe, mientras yo me alejaba, ignorando sus súplicas. El aire se volvió más denso, el veneno del orgullo ardía con más fuerza. Volví a clamar, implorando misericordia a un Dios que había negado. El calor era implacable, el aire cargado de culpa, los gritos, un recordatorio de la eternidad. Mi alma se desmoronó. Justo cuando vacilé, una luz pura y radiante atravesó la oscuridad. Descendió como una estrella, las llamas retrocedieron, su rugido se suavizó. El aire se limpió con un ligero aroma a agua limpia, fresca y pura. Una fuerza suave pero inquebrantable me alejó de la puerta. El dolor se alivió, aunque su recuerdo permaneció como una cicatriz grabada en lo profundo de mi alma. La luz me envolvió, su calidez, cruda, contrastaba con el tormento del fuego. El aire se volvió fresco, perfumado con rocío y flores, una paz que alivió mis heridas. Los gritos se desvanecieron, reemplazados por un zumbido lejano, una melodía de esperanza que aún no podía identificar. Mi alma se elevó, guiada por la luz, hacia una presencia que sentía pero no podía ver. Las llamas de la puerta persistían en mi mente, una advertencia del juicio que enfrentaría de nuevo si no cambiaba. El aire vibraba, la luz, firme, prometía salvación si atendía a su llamado. Mi alma temblaba, sobrecogida por la misericordia que me permitía ver más allá del fuego. El hedor había desaparecido, el aire era limpio, una señal de lo que me guardaba si seguía la luz. Al ascender, vislumbré un reino superior, la belleza susurraba a la eternidad, el aire cantaba con vida. El aroma de las flores y la luz me llenaba de esperanza. El tormento de la puerta fue una lección, un llamado al arrepentimiento, a aceptar la verdad que había negado. Seguí adelante, con la luz como guía, lista para enfrentar a aquel que me había salvado de las llamas. Visiones de desastres aéreos. A la luz de las llamas, el aire se densificó con humo y metal ardiendo. Me encontraba en el lugar del accidente, escombros esparcidos por un campo, el suelo chamuscado. El hedor a combustible y carne era abrumador. Un Boeing 787 yacía destrozado, con las alas retorcidas y el fuselaje partido. Gritos resonaban entre los restos. El aire se volvió pesado con el calor que irradiaba una escena de caos relacionada con las noticias que había visto. Entidades oscuras se movían como humo, con ojos que brillaban con malicia mientras rodeaban los escombros. No tocaban el metal ni provocaban el fuego, pero se alimentaban de la desesperación.
Su risa era un ronco y gutural áspero, el aire se densificó, su hedor, tenue pero repugnante. Una mezcla de ceniza y descomposición. Entonces apareció Jesús, y su luz expuso su debilidad, su poder ligado al fracaso humano. Habló con voz clara: esto no es casualidad, Juan. Es la cosecha del pecado, de la avaricia, de la incredulidad. La visión cambió, mostrando más accidentes, aviones cayendo en desiertos, montañas, mares, cada uno un reflejo de mi yo humano. El aire era denso, el aroma a destrucción lo impregnaba. Cada desastre era una advertencia ignorada, un grito del cielo desatendido. Vi un hangar donde los trabajadores corrían, con las manos apresuradas bajo luces parpadeantes. El aire tenía un olor metálico, la presión desde arriba les instaba a tomar atajos. Sus opciones eran hilos en el tapiz mortal del desastre. Una entidad susurró: «Dens prisa, sáltenlo. Nadie lo sabrá». Su voz era suave pero mortal, el aire se agrió con su influencia. Los trabajadores obedecieron, inconscientes, con el rostro inexpresivo, el hedor de la prisa, un veneno en medio de ellos. La escena cambió a oficinas donde los informes de los ingenieros advertían de fallas, sus voces silenciadas. El aire estaba viciado, los papeles sepultados bajo el peso de las ganancias. Las entidades se arremolinaban a su alrededor, sus formas retorciéndose para instar a la negligencia. Cada advertencia ignorada era un paso hacia las llamas, una decisión que sellaba el fin de las vidas. A continuación, vi salas de juntas, mesas pulidas, risas resonantes mientras se firmaban contratos. El aire era frío, el aroma a tinta y ambición enmascaraba una podredumbre más profunda. Se sacrificó la seguridad por la riqueza. Entidades rondaban, con la mirada fija en los hombres, sus susurros guiando cada trazo. El aire se densificó con la traición, las llamas del desplome parecían estar ligadas a estos acuerdos. Un desastre nacido de la incredulidad. La voz de Jesús se volvió urgente: sin arrepentimiento, estos continuarán, no porque desee la ruina, sino porque rechazan mi luz. El aire se aclaró ligeramente cuando su luz alejó el hedor, pero los choques persistieron, sus llamas, una cicatriz en mi alma. Los escritorios de los reguladores, repletos de registros defectuosos, aparecieron a la vista. Sus firmas eran apresuradas, el aire estaba viciado por el compromiso. Las entidades se alimentaban de su indiferencia, con risas que resonaban en el aire viciado. La visión se amplió para mostrar aeropuertos de todo el mundo, sistemas debilitados por la negligencia, pilotos realizando comprobaciones superficiales a toda prisa mientras las entidades susurraban que se apresuraban. Los mecánicos aprobaban las piezas defectuosas, el ambiente se vició con sus decisiones. Los restos del accidente reaparecieron, sus llamas, una advertencia, una llamada al cambio antes de que cayera más. Vi familias en el lugar del accidente, sus gritos llenaban el aire de dolor. Entes circulaban, amplificando su dolor, su hedor era una mezcla de ceniza y podredumbre, un peso en mi alma. La luz de Jesús los mantenía a raya, su presencia, una promesa de esperanza si la humanidad cambiaba. El aire vibró con su verdad, un tenue aroma a vida en medio de la destrucción, que me impulsaba a hablar. La escena era cíclica, cada choque, un espejo, cada decisión, un eslabón en una cadena de ruina. El aire era denso, el hedor a humo y metal lo impregnaba todo, un recordatorio del precio de la incredulidad. Las palabras de Jesús me quemaban: advertir, llamar al arrepentimiento, detener los desastres antes de que se multiplicaran. El suelo estaba abrasado, el aire punzante, una llamada a la acción que no podía ignorar. La visión perduraba, las llamas un recordatorio constante, la risa de las entidades un eco inquietante. Jesús se mantuvo firme, su luz un escudo, su misión clara. El aire llevaba su mensaje, un aroma de esperanza, tenue pero real, que me impulsaba a compartir esta verdad, a despertar a un mundo ciego a su peligro. A medida que la escena se desvanecía, supe que la siguiente visión revelaría las profundidades del infierno. Una verdad que me robaría la determinación.
Las profundidades del infierno. El lugar del accidente se disolvió, hundiéndome en una oscuridad tan densa que me sentí viva. Un vacío que me oprimía el alma con una presión aplastante. El aire era rancio, cargado de azufre, sangre y podredumbre. Un hedor que me asfixiaba y se filtraba hasta lo más profundo de mi ser. Gritos crudos e incesantes se mezclaban con el tintineo de las cadenas y el silbido del fuego. Una sinfonía de tormento que me estremeció la esencia. Esto era el infierno, un reino de desesperación incomprensible, su horror absoluto. Me paré sobre brasas incandescentes, cuya luz roja proyectaba un resplandor inquietante mientras el suelo humeaba con sangre y ceniza. Almas se extendían infinitas ante mí, con rostros contorsionados y ojos hundidos por el arrepentimiento, caminando penosamente hacia una puerta envuelta en llamas. El aire era denso, el calor abrasaba cada paso, quemando mi espíritu con un dolor que me desgarraba las entrañas. Los demonios rondaban, de forma grotesca, con la piel carbonizada, ojos llameantes como hornos y garras que brillaban a la luz del fuego. Reían con un áspero chillido, apuñalando almas con lanzas ardientes, deleitándose con sus gritos. Uno agarró a un hombre que reconocí de los noticiarios, obligándolo a beber fuego fundido. Sus gritos perforaron el aire mientras el demonio sonreía con una alegría retorcida. Vi vecinos, antiguos pasajeros, rostros de mi pasado, todos atrapados en el tormento. Una mujer arañaba sus cadenas, con las manos sangrando, sus gritos desesperados. Había vivido con bondad, pero rechazó a Dios, su decisión la ataba allí, su arrepentimiento eterno. El suelo se movió bajo rocas afiladas que cortaban profundamente, el hedor a sangre y fuego era abrumador. Otra alma, un hombre con ropas andrajosas, permanecía envuelta en llamas. Había predicado la riqueza y guiado a miles, pero negaba a Cristo, ahora su legado era ceniza. Los demonios lo rodeaban, sus garras arañando su piel mientras reían. Sus ojos se encontraron con los míos en una súplica silenciosa, pero no hubo alivio. El fuego era implacable, el hedor a carne quemada me asfixiaba. La visión se amplió, revelando cámaras diseñadas para los pecados de cada alma. Una maestra gritó, con la boca llena de ceniza, castigada por las mentiras enseñadas a los niños. Un piloto, con las manos atadas, fue consumido por las llamas por una negligencia que costó vidas. Sus gritos resonaron en las paredes, palpitando con malicia. Me moví por cavernas cuyas paredes estaban cubiertas de un lodo negro, goteando un líquido fétido que silbaba en el suelo. Las almas gemían, los cuerpos, encadenados, reviviendo eternamente decisiones que no podían deshacer. Cada grito, cada rostro torturado, grababa una advertencia en mi corazón, estas profundidades eran reales. Consecuencia del pecado y la negligencia. Entonces, por encima de la cacofonía, oí la voz de Jesús, firme, compasiva, pero cargada de tristeza. Ven, dijo suavemente, que aquí permanecen los impenitentes, pero mi gracia espera a quienes se vuelven a mí. Su luz, aunque distante en este abismo, ofrecía una tenue esperanza. Sumido en esta visión, supe cuál era mi misión, advertir. Llamar a las almas de vuelta antes de que también cayeran irrevocablemente. El horror de las profundidades del infierno jamás se desvanecería de mi alma, pero tampoco la promesa de aquel cuya luz puede rescatar incluso al pecador más oscuro. Colgados de cadenas, sus cuerpos quemados, sus gritos fundiéndose en un coro de pérdida. Los demonios se burlaban de sus cuerpos, cuernos grotescos curvados, colas azotadas. Con la mirada fija en su presa, saboreando cada estremecimiento, cada grito. El aire era sofocante, el calor latía, sudor y lágrimas se mezclaban, el hedor amargo en mi lengua. Un comerciante estaba de pie, aferrando monedas de oro que se derretían, quemándole la carne. Sus gritos rugían, había acumulado riquezas, ignorado a los pobres, su avaricia lo ataba allí. El aire se impregnaba de su arrepentimiento mientras los demonios lo apuñalaban con lanzas de fuego. Sus risas resonaban, la crueldad densa. Sus ojos estaban vacíos, su advertencia fatal grabada en mi alma, el hedor de sus manos ardientes,
Una cicatriz que no podía olvidar. Vi a una madre, con los brazos vacíos, llorando por los hijos que había descuidado, con el corazón cerrado a Dios. El aire era pesado, sus gritos perforaban a los demonios que la rodeaban, con garras brillantes, burlándose de su pérdida. El suelo ardía, irregular y caliente, el hedor a fuego y sangre lo impregnaba, un recordatorio de sus decisiones. Su desesperación irradiaba un peso que yo llevaba, un llamado a advertir a otros de este final. La voz de Jesús, firme y triste, interrumpió: eligieron vivir sin mí, Juan, y no encontraron una segunda oportunidad. Su luz brilló débilmente, un escudo en la oscuridad, aclarando ligeramente el aire con su presencia. Vi momentos de mi propia vida en los que negué a Dios y llamé insensata la fe, con mi corazón ciego a la verdad. El peso de su destino me oprimía, una lección que no podía ignorar, una misión que compartir. El suelo abrasaba, el aire punzaba, los gritos resonaban, un coro de almas perdidas para siempre. Los demonios se deleitaban en su tormento, moviéndose con un júbilo enfermizo mientras las pesadillas cobraban vida. Quise huir, cerrar los ojos, pero la luz de Jesús me sostenía. Su mandato era claro, el hedor se aferraba, el calor abrasaba, una verdad grabada en mi alma, un llamado a salvar a otros de este fuego eterno. La oscuridad del infierno se disipó, reemplazada por una luz radiante, cálida y viva, con un aire limpio, perfumado con flores y rocío. Me presenté ante Jesús de nuevo. Su presencia era un refugio, sus ojos, profundos de compasión, libres de juicio. El aire vibraba de paz, los gritos del infierno se convirtieron en un eco lejano, reemplazados por una melodía de esperanza. Su voz era suave pero penetrante: ahora que lo has visto, John, ¿qué harás con esta verdad? Mi corazón se rompió, no de miedo, sino de claridad. Había vivido ciegamente negándolo, pero él me había perdonado, me había mostrado fuego y luz, ruina y redención. El aire vibró cuando sus palabras encendieron un fuego dentro de mí, un propósito para advertir a un mundo que se precipita hacia el juicio. El prado regresó, su hierba resplandeciente, el aroma de la vida, un llamado a la acción. Levantó la mano y el aire se transformó, revelando de nuevo el choque, las llamas, una advertencia. Entidades rodeando los restos. Su luz lo retuvo, una promesa de esperanza si la humanidad cambiaba. El aire era puro, el hedor del infierno había desaparecido, reemplazado por la fragancia de la eternidad, que me impulsaba a hablar. Su presencia fue mi fuerza, su misión, clara, despertar a un mundo dormido. La visión me mostró momentos que había ignorado, la fe negada, mi corazón cerrado a las oraciones de mi esposa. El aire era cálido con su amor, aliviando mi arrepentimiento y animándome a aceptar este llamado. Vi el mundo, sus ciudades envueltas en niebla, su gente ciega a la verdad del accidente. La paz del prado era una promesa de lo que podría ser si compartía esta advertencia. Jesús habló con voz firme: vuelve, John. Diles que se arrepientan, que me elijan, que detengan los desastres. El aire transmitía su urgencia, el aroma de las flores, un recordatorio de su misericordia. Volví a ver el lago, sus aguas purificadoras, preparándome para la tarea que me aguardaba. La luz era firme, un faro, su mandato, un fuego que disipaba mis dudas. La pradera se extendía ante mí, su belleza un atisbo del cielo, almas caminando por senderos blancos y dorados, el aire cantando con alegría. Mi alma se henchía de su amor, una misericordia que no merecía, pero que honraría. El suelo era suave y fresco, un alivio de las brasas del infierno, el aire, lleno de propósito. Volví a ver el lugar del accidente, sus llamas, una cicatriz, un llamado a cambiar antes de que más almas cayeran. El aire vibraba, la luz de Jesús, inquebrantable, sus palabras me impulsaban a actuar. Sentí el peso de mi misión, pesado pero claro: hablar, convertir almas a él. La paz del prado perduraba como un escudo para el viaje que me esperaba. La luz empezó a desvanecerse, el aire cambió, atrayéndome de vuelta al mundo que había dejado.
El aroma antiséptico regresó, señal de mi regreso. Pero las llamas y la luz permanecieron dentro de mí, una verdad que no podía silenciar. La presencia de Jesús me impulsaba a seguir adelante, su amor ardiente había marcado mi rumbo. Jadeé, con el pecho agitado, y me encontré de nuevo en una habitación de hospital. Las máquinas zumbaban, los médicos me miraban, atónitos, mientras abría los ojos. El aire estaba impregnado de antiséptico, mi cuerpo estaba completo, el dolor había desaparecido, un milagro incomprensible. Mi corazón había permanecido en silencio durante minutos, pero seguía vivo, regresando con un propósito grabado en mi alma. Mi esposa lloró, aferrándome la mano, el aire se calentó con su alivio. Hablé de Jesús, del fuego, de los choques, de su advertencia. Su mirada se suavizó, la duda se desvaneció, su fe, una chispa que se unió a la mía. Las llamas del accidente me atormentaban, una verdad que debía compartir. Conté mi historia, primero a mis amigos, luego a desconocidos. Muchos rieron, llamándome loca, el aire estaba cargado de desprecio y escepticismo. Sin embargo, otros escucharon con rostros abiertos, el aroma de la esperanza, tenue pero real. Sus corazones se conmovieron al recibir la noticia de otro accidente similar a mi visión. Los escépticos se silenciaron. Se formaron pequeños grupos, orando, arrepintiéndose, compartiendo mi advertencia. Su fe ardiente se extendió por las comunidades, el aire era vibrante. Sus acciones una chispa que volvía corazones a Dios. Un movimiento de despertar, no solo oyeron, sino que lo vivieron, llamando a otros a la fe. El aroma de la redención y la promesa de cambio flotaban en el aire. No era un profeta, solo un hombre que había visto la eternidad y se sentía llamado a hablar. Regresé a los aeropuertos, con sus pistas familiares, el aire cargado de rutina. Hablé con pilotos y mecánicos, instándolos a tener cuidado y fe. El accidente fue una advertencia que no pudieron ignorar, algunos asintieron, fortaleciéndose en su determinación. El aire se iluminó con su compromiso. Otros se alejaron, con el corazón cerrado, un peso que no pude levantar. Pero seguí adelante, confiando en Dios. El aire estaba lleno de propósito, mi misión era atraer almas hacia Él. Cada día sentía la urgencia, el aire vibraba con su llamado. El mundo se encontraba en una encrucijada, los choques eran un grito de despertar. Vivía para Él, mi vida se transformó en un testimonio, una luz que brillaba. Las llamas persistían, una cicatriz, un recordatorio para hablar, para salvar antes de que se agotara el tiempo. El testimonio de Juan es una alarma divina, una advertencia de Jesús a un mundo que se tambalea al borde de la ruina. El fuego que vio no era solo metal y combustible, sino un símbolo del juicio nacido de la incredulidad de la humanidad. Es un llamado al arrepentimiento antes de que ocurran más desastres. Solo la fe verdadera, el arrepentimiento y el regreso a Cristo pueden detener el caos que se cierne sobre nosotros. Comparte tu opinión, nombre y ciudad, en los comentarios y únete a nosotros en oración por las almas perdidas en estas tragedias. Este acto invoca la protección de Dios sobre ti y tus seres queridos, un escudo en tiempos peligrosos. Las víctimas no recibieron ninguna advertencia, pero tú sí. Comparte esta historia, suscríbete a Historias Bíblicas Eternas y despierta a otros mientras aún queda tiempo. Otro testimonio aguarda, una visión de juicio tan cruda que te conmoverá el alma. Acercándonos, mi vida de negación me había traído hasta aquí, y ya no podía volver atrás. Las piedras debajo se hicieron más afiladas, cortando más profundamente, la sangre se acumulaba en mis huesos, un recordatorio constante de mi dolor. El aire estaba vivo, cargado de desesperación, susurrando acusaciones sobre mis pecados. Quería gritar, negar este lugar, pero la verdad era innegable, el infierno era mi realidad, y yo era su prisionera. A medida que avanzaba, la oscuridad se espesaba, una fuerza viva que se alimentaba de mi miedo. Los gritos se hicieron más fuertes, resonando en muros invisibles, un lamento implacable que me apuñalaba el alma.
Puertas de fuego proyectaban sombras grotescas que danzaban y se burlaban de mi llegada. Estaba solo, pero rodeado. Atrapado en una pesadilla de mi propia creación, mis pecados se convirtieron en cadenas, cada uno era un peso ardiente que me arrastraba a un tormento aún mayor, mi orgullo, mi rechazo a Dios, mis noches perdidas en juergas de borrachos. Demonios emergieron de las sombras, con la piel carbonizada, ojos brillantes como brasas fundidas, garras afiladas como cuchillos. Su risa rasgaba el aire, burlándose de mi propia existencia. Protesté, insistiendo en que no existía ningún Dios que juzgara mi indiferencia. Los demonios se detuvieron, entrecerrando los ojos, y luego estallaron en una risa cruel, deleitándose con mi negación. Me guiaron por un páramo abrasador, con el suelo ardiendo con brasas, cada paso una llamarada de dolor. Nos acercamos a una imponente estructura, un grotesco castillo de piedra negra, con sus muros manchados de alquitrán que rezumaba sangre. El aire estaba cargado de azufre y una falsa dulzura que ocultaba la podredumbre subyacente. Dentro, ofrecían un festín, mesas repletas de comida reluciente que prometía placer. Alargué la mano para coger una copa, cuya superficie relucía, pero la retorcí, mi piel se oscureció, mis dedos se estiraron como garras. En su reflejo, mi rostro era grotesco, parecido a los demonios que me rodeaban. El terror me atrapó, me estaba transformando, mi humanidad se estaba convirtiendo en algo monstruoso. El festín era un engaño, un señuelo para atarme aquí para siempre. Huí, con las piernas pesadas, los pies abrasados por la agonía. Los pasillos del castillo se retorcieron, las paredes latían como carne viva, el aire estaba cargado de desesperación. Los demonios me perseguían, su risa, una burla implacable que ahogaba mis pensamientos. Corrí, pero los senderos se curvaban, atrapándome en un laberinto de fuego y sombra. Me dolía el cuerpo, la transformación se acentuaba, mi piel se endurecía, mi respiración se entrecortaba. El aire se volvió más cálido, el hedor a azufre y descomposición me asfixiaba, dejándome un sabor amargo en la boca. Tropecé, con sangre y ceniza mezclándose a mi paso. No había escapatoria, el infierno era inflexible, mi destino estaba sellado por mis propias decisiones. En un momento de desesperación, recordé un nombre que jamás había pronunciado ni creído. Lo grité 3 veces, Jesús. Mi voz rugió a través del vacío cavernoso. Una luz cegadora atravesó la oscuridad, pura y radiante, cortando la neblina como una cuchilla. Me envolvió, deteniendo mi transformación, restaurando mi forma humana en un milagro en medio del horror. Los demonios chillaron, sus cuerpos se encogieron, retirándose del poder de la luz. El suelo aún ardía, el aire estaba cargado de podredumbre, pero la luz era un escudo, una promesa de salvación. Mi corazón latía con fuerza, el nombre de Jesús era un salvavidas que nunca había conocido. Solo su poder había detenido a los demonios, una verdad que ya no podía negar. La luz persistió, su calidez contrastaba marcadamente con el calor abrasador que me rodeaba. Los gritos de otros continuaron, un lamento lejano, pero la luz me sostuvo. Me quedé de pie, completo, la transformación deshecha, pero el peso de mis pecados persistía. Este momento fue un punto de inflexión, un atisbo de esperanza en la desesperación. Al desvanecerse la luz, la risa de los demonios regresó, más débil, pero persistente, un recordatorio de su reclamo. El aire se volvió denso de nuevo, el hedor se apoderó de mí, pero el recuerdo de esa luz ardía en mi mente. Había invocado a Jesús, y él había respondido. Incluso allí, el camino a seguir no estaba claro, pero su nombre era mi ancla, una verdad a la que me aferraba. La luz radiante de mi grito desesperado se hizo más fuerte, cortando la oscuridad opresiva como una espada forjada en fuego divino. Su brillo aniquiló las sombras del infierno. Una figura emergió, vestida con una túnica blanca que resplandecía con una pureza sobrenatural, una tela intacta por las llamas y el caos circundantes. Su rostro resplandecía con un amor tan profundo que me atravesó el alma, su autoridad irradiaba como un faro de paz en medio del tormento.
Supe al instante que era Jesucristo, el Salvador que había negado toda mi vida. Me miró con profunda compasión, viendo cada rincón de mi corazón, y dijo: John, mi hijo perdido, ahora estás a salvo. Extendió su mano, y mi cuerpo retorcido y ardiente comenzó a sanar, la piel carbonizada volvió a su estado natural, el dolor abrasador se desvaneció como cera bajo una llama suave. Su tacto era cálido, un bálsamo reconfortante que contrarrestaba la intensa agonía que había padecido, brindándome una paz que contrastaba marcadamente con los horrores que me rodeaban. Los demonios, antes audaces, se encogieron, su risa burlona se silenció, sus cuerpos encogiéndose bajo el peso de su presencia. Mi voz temblaba de asombro al preguntarle si él era realmente real o un sueño fruto de la desesperación. ¿Por qué descendería el Señor de todo a este lugar miserable?, susurré. Jesús respondió: no vine a sufrir, sino a proclamar la victoria. He vencido al pecado y a la muerte, y prediqué la verdad a los espíritus aquí encarcelados, declarando mi triunfo sobre todo mal. Señaló a las almas atormentadas cercanas, con sus cuerpos retorciéndose en llamas, y sus gritos resonando en la oscuridad cavernosa, angustiosos recordatorios de quienes eligieron este camino rechazando mi luz. Se mantuvo firme entre las llamas rugientes y los gritos de los condenados. Su túnica permaneció radiante, desafiando la inmundicia que nos rodeaba. Su autoridad hizo temblar el aire, su amor, más poderoso que las llamas que consumen este reino. Mientras permanecía asombrado, mi mente luchaba por comprender la magnitud de su presencia en un lugar tan abandonado. El aire se volvió más denso, el hedor a podredumbre y restos carbonizados era abrumador, un recordatorio constante de mi entorno. Sin embargo, su luz ahuyentó la desesperación, un escudo contra la desesperanza que amenazaba con engullirme. Vi almas encadenadas a rocas incandescentes, con el rostro deformado por una agonía eterna. Sus gritos atestiguaban su rechazo a su gracia. La presencia de Jesús era mi única esperanza, una verdad que ya no podía negar, un salvavidas en un mundo carente de misericordia. Mientras hablaba, los demonios se retiraron aún más entre las sombras. Sus formas se redujeron, su poder se hizo añicos ante el sonido de su voz. El suelo tembló, el calor me abrasaba los pies a través de las sandalias. Pero sus palabras me guiaron a través del caos, un rayo de luz en medio de la confusión. Me sentí indigno, un pecador ante tanta santidad, pero su mirada no contenía juicio, solo una invitación a comprender su propósito. Su misión era inconfundible: proclamar la victoria, demostrar que el infierno no tenía poder sobre él y ofrecer esperanza incluso en las profundidades más oscuras. Las llamas seguían rugiendo, proyectando sombras grotescas. Los gritos llenaban el aire con un dolor implacable. El manto de Jesús latía con vida, un marcado contraste con la muerte y la decadencia que nos rodeaban. Su resplandor simbolizaba su pureza eterna. Vi más almas, con sus cuerpos contorsionados por el tormento, su sufrimiento era una advertencia del destino que aguardaba a quienes se alejaban de él. Sus palabras resonaron en mi mente, un llamado a aceptar la salvación que él ofrecía incluso aquí, en el corazón del infierno. Lo que dice la Biblia sobre el infierno. Una verdad que cambiaría mi alma para siempre. Jesús se volvió hacia mí, con su voz clara e inquebrantable, atravesando el caos para revelarme verdades que nunca había buscado en la vida. Habló de la Biblia, un libro que antes había descartado como mero folclore, revelando su sabiduría sobre este lugar de tormento. Explicó 4 términos que definen el infierno. Cada palabra es una clave para entender el destino del que por poco escapé. Seol. El reino del Antiguo Testamento donde todas las almas, justas o malvadas, esperaban su venida, un lugar sombrío de silencio y separación. El aire, cargado de azufre, me hirió los pulmones mientras vislumbraba sombras que persistían en una espera interminable. Infierno. Su contraparte del Nuevo Testamento, reteniendo a los injustos hasta el día final del juicio final, una prisión temporal para quienes lo rechazan. El suelo ardía debajo de mí, sus brasas quemaban, los gritos resonaban. Gen.
El fuego del castigo eterno, llamado así por un valle cerca de Jerusalén donde la basura ardía sin cesar, símbolo del juicio divino, Marcos 9:43. Las llamas crecieron aún más, su rugido reflejaba sus palabras, el calor me abrasaba la piel. El lago de fuego. El destino final de Satanás, sus ángeles y aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, Apocalipsis 20, 10-15. La tierra tembló, el aire se llenó de desesperación, su verdad inquebrantable, una advertencia de las consecuencias finales de alejarse de él. Vi a un hombre, con el cuerpo quemado, obligado a caminar sobre brasas por su avaricia. Sus gritos perforaban el aire como una espada a través de la tela. Los demonios lo apuñalaban con lanzas de fuego, su risa era una burla cruel. El hedor a carne quemada me ahogaba los sentidos, una ilustración de las consecuencias del pecado. A una mujer encadenada le quemaron la lengua por difundir mentiras. Sus gritos se fundían con la neblina sulfurosa, su tormento era cíclico e interminable. Las manos de un ladrón se derretían, se recomponían y volvían a derretirse, su dolor, a la medida de su crimen. Cada escena era testimonio de la justicia divina. Su mayor pecado, explicó Jesús, fue negarse a arrepentirse, rechazar su oferta de salvación y sellar su destino con sus propias decisiones. Él no podía salvar a quienes se apartaban de él, su sufrimiento era consecuencia directa de sus decisiones. El aire se volvió más caluroso, el hedor más opresivo, un sofocante recordatorio de la realidad del infierno, pero la voz de Jesús permaneció firme, una guía en medio del horror. Vi más almas, con sus cuerpos retorcidos en agonía, sus gritos un coro de arrepentimiento, perdidas para siempre de la gracia que él ofrecía. Conceptos erróneos sobre el infierno. Jesús continuó, su voz cortando el rugido del infierno para abordar las mentiras a las que me aferraba. Satanás no gobierna aquí, dijo, señalando a los demonios encadenados, cuyo poder, antes temible, había sido destrozado. Él es un prisionero, castigado junto con quienes lo siguieron, no un rey, sino un cautivo bajo la justicia de Dios. El infierno no es un lugar de diversión para los malvados, advirtió, citando Mateo 8:12, llanto y crujir de dientes. Los gritos a nuestro alrededor confirmaron sus palabras, un lamento incesante de angustia. El purgatorio es un mito, declaró, citando Hebreos 9:27, el juicio sigue a la muerte sin un estado intermedio. Aquí no hay una segunda oportunidad, solo fuego y desesperación hasta el día del juicio final, Apocalipsis 20, 11-15. Las almas no se destruyen, algunos creen. Él afirmó el tormento eterno para los injustos, un castigo sin fin, inflexible ante la justicia divina. Las llamas rugían, el aire estaba cargado de podredumbre, pero la presencia de Jesús era un escudo, una luz en la oscuridad. La risa de los demonios se desvaneció en gemidos, su poder, quebrantado por su radiante autoridad. Vi la realidad del infierno, su naturaleza, muy distinta a los mitos en los que creía. Las decisiones tienen un peso eterno, el rechazo de la gracia de Dios conduce a esto. Sus palabras fueron un llamado a la claridad, a rechazar las mentiras que han descarriado a tantos. Lo que hizo Jesús en el infierno. Mientras Jesús permanecía ante mí, su radiante figura resplandecía con una luz divina que atravesaba las sombras asfixiantes. No se inmutó ante las llamas que danzaban a nuestro alrededor, su presencia permaneció intacta. Con voz firme y llena de propósito, comenzó a revelar por qué había venido. Prediqué a los espíritus encarcelados, dijo, refiriéndose a aquellos que se rebelaron en los días de Noé, mucho antes de mi tiempo, pero todavía esperando la declaración de su victoria. Sus palabras resonaron con autoridad, no una oferta de salvación para los condenados, sino una proclamación de que el mal ha sido vencido. El aire ardía con azufre y ceniza, pero su voz lo atravesó como la luz a través de una espesa niebla. La tierra tembló bajo mis pies mientras hablaba, no por miedo, sino por el peso de la verdad que se revelaba, los espíritus del infierno no tenían defensa contra su mensaje. Explicó que mediante su muerte y resurrección, había vencido tanto el pecado como la muerte. Ahora poseía las llaves de la muerte y el Hades,
llaves obtenidas mediante la sangre que derramó y la tumba que conquistó. Su triunfo no se limitó al cielo, incluso allí, en este lugar de dolor, su reinado era absoluto. Los demonios, que una vez parecieron tan poderosos, ahora se acobardaban en silencio. Su ardiente orgullo se quebró en presencia del rey, temblaron como hojas en una tormenta mientras él se mantenía firme e intrépido. La tierra ardiente pareció encogerse bajo sus pies, abrumada por su majestad. Me quedé paralizado, abrumado por la gravedad de lo que presenciaba. Cada palabra de Jesús consumía mi ignorancia, reemplazándola con comprensión. Su misión en este mundo no consistía en sufrir, sino en declarar de una vez por todas que la maldición había sido deshecha. Antes de su crucifixión, las puertas del cielo estaban cerradas por el pecado de la humanidad, incluso los justos esperaban, incapaces de entrar en la plenitud de la presencia de Dios. Pero ahora, mediante su sacrificio, Jesús había derribado ese muro y conducido a los fieles a la vida eterna. Cumplió la profecía de que descendería y ascendería, proclamando la victoria no solo para los vivos, sino también para los muertos que habían esperado con fe. Su túnica resplandecía con una pureza intacta por la inmundicia que nos rodeaba. Observé con asombro cómo incluso las llamas parecían alejarse de su santa presencia. A lo lejos, los gritos de los condenados aún resonaban, recordándome que este lugar seguía siendo real para quienes lo rechazaron. Sin embargo, su luz forjó un espacio de paz, un santuario de verdad en medio del tormento. Su victoria fue como un estandarte en alto, indicando a cada alma que la guerra había sido ganada. El hedor a carne quemada y a descomposición llenaba el aire, pero no podía ahogar la fragancia de su presencia. Irradiaba el aroma del cielo, dulce y puro, un bálsamo que apaciguaba mi angustia. El contraste entre su belleza y la fealdad del infierno era más que visual, era espiritual. El infierno no lo había atraído hasta allí derrotado. Vino por voluntad propia, no como víctima, sino como el Señor resucitado, declarando juicio y revelando gracia. Su descenso fue la culminación de su misión, prueba de que ningún rincón de la existencia quedó al margen de su alcance. Las llamas se intensificaron, su color se intensificó, pero él permaneció inmóvil, imperturbable ante la furia que nos rodeaba. Sus ojos cargaban con el peso de la eternidad, llenos de dolor por los perdidos y esperanza por los redimidos. Sus palabras no vacilaron, en ellas oí el eco de siglos pasados y venideros. Me dijo que las puertas del infierno nunca tuvieron oportunidad contra él. Con una sola palabra, silenció siglos de oscuridad. El diablo y sus fuerzas no eran gobernantes de este reino, sino cautivos bajo la autoridad divina. Vi cómo los ángeles caídos se encogían ante él, con sus cadenas rojas como el fuego del juicio. No tenían palabras, ni defensa, ni escondite ante aquel que había venido a declarar su fin. Su presencia no era una visita, sino un veredicto. El suelo se quebró bajo nuestros pies, liberando columnas de humo verde y ceniza amarga, pero su voz permaneció firme. No solo me habló a mí, sino a todo espíritu, vivo y muerto, proclamando que su sangre había abierto un camino de regreso al Padre. Ninguna fuerza en el cielo ni en el infierno podría revertir lo que había hecho. Mi corazón se sentía abrumado por el peso de su verdad. Su amor, derramado incluso aquí, se había convertido en un fuego que eclipsaba todas las llamas del infierno. No ofrecía compasión, sino soberanía, una victoria ganada mediante el sufrimiento y asegurada por la resurrección. Aunque aún me ardían los pies y me impregnaba el olor a podrido, ya no tenía miedo. Su triunfo me había dado claridad y valentía. Ahora sabía que el infierno no era el fin de la historia para quienes invocaban su nombre. Mientras él se movía, las sombras huían, refugiándose en grietas y rincones donde su luz aún no había llegado. Incluso allí, su presencia perduraba, una promesa de que la oscuridad no triunfaría. Su misión había encendido un fuego en mi alma, uno que llevaría de regreso al mundo celestial. Lo que él hizo en el infierno no fue solo un momento histórico. Fue una declaración viviente de que la muerte no tiene victoria y el pecado no tiene poder sobre quienes le pertenecen. Había visto su gloria en el lugar más bajo imaginable,
Y ahora entendía lo que realmente significaba ser salvo. Jesús me dijo que su descenso al infierno no fue un momento de pérdida, sino una declaración de victoria absoluta. Su voz era serena pero imponente, atravesando las llamas y los gritos con la autoridad de la verdad eterna. No vino en debilidad, sino en gloria, proclamando su triunfo sobre todo poder de oscuridad y muerte. Había roto las antiguas cadenas que mantenían cautiva a la humanidad, abriendo las puertas de la eternidad para quienes eligen creer. Su presencia no fue solo una visita, sino un anuncio real de que la maldición del pecado había sido derrotada. En ese infierno de dolor, sus palabras se convirtieron en una llama brillante que ninguna sombra pudo apagar. Las llamas a nuestro alrededor rugieron con furia, pero retrocedieron ante su palabra, como si la creación misma reconociera a su verdadero rey. La oscuridad tembló ante la luz que no conocía el miedo, aunque el infierno ardía, sus palabras portaban vida, una esperanza que no fue tocada ni por el tormento más feroz. Cada movimiento que hacía estaba lleno de propósito, cada mirada liberaba oleadas de paz en un lugar dominado por el terror. No tenía miedo ni se sentía agobiado por las llamas ni los gritos, sino que se alzaba como la encarnación de la misericordia y el juicio. El infierno no podía opacar su pureza ni alterar su amor. Los demonios retrocedieron, sus cuerpos retorcidos temblando de miedo, incapaces de resistir el peso de su gloria. Cesó su risa, se desvaneció su autoridad, e incluso el fuego se apartó de él. Jesús no fue solo un visitante del infierno, sino el Señor sobre él, demostrando que incluso en las profundidades reinaba supremo. Su amor era más fuerte que los gritos, más poderoso que el tormento y más perdurable que la desesperación. En ese momento comprendí que su misericordia podía llegar incluso aquí. Me mostró un camino, una vía que salía de la oscuridad hacia la luz, y supe que no era solo para mí, sino para todos los que invocaran su nombre. Ese camino era angosto, forjado con sacrificio, pero resplandecía con la promesa de redención. Cada paso susurraba gracia, una oportunidad de ser libre. Esta verdad no estaba reservada para los santos ni los justos, sino que se extendía a toda alma dispuesta a arrepentirse. Su mensaje no estaba limitado por el fuego ni el tiempo, e incluso los condenados podían sentir el poder de su voz. La salvación estaba más cerca de lo que jamás había creído, más cerca que mi propia respiración. El aire seguía cargado de tristeza, pero sus palabras empezaron a disipar la niebla de mi alma. Sentí una profunda conmoción en mi interior, un deseo de volver a vivir, de contarles a otros sobre este amor que me había rescatado. Mi antiguo yo había estado ciego, pero ahora mis ojos ardían con un propósito. El dolor bajo mis pies no desapareció, pero perdió su poder porque ahora tenía un propósito. Su misión no era solo salvarme, sino enviarme, usarme como testigo de lo que había hecho. Sabía que jamás volvería a vivir igual. El calor ardía, las llamas se elevaban, pero su verdad era un refugio que ningún fuego podía tocar. Lo vi hablar con una confianza que hizo que los demonios se retiraran al silencio. Su túnica estaba intacta por el hollín, brillando con el resplandor de la santidad eterna. No lo conmovió el horror que nos rodeaba, pues su autoridad gobernaba incluso este lugar. Vi que su misión no había terminado en la cruz, sino que continuaba en las profundidades para proclamar su dominio. El infierno no tenía respuesta a su presencia, ningún arma que pudiera detenerlo. Cada grito a nuestro alrededor resonaba con el precio de la rebelión, pero su voz transmitía la oferta de retorno. No suplicó, declaró. Sus palabras eran a la vez invitación y advertencia, llenas de amor, pero arraigadas en una verdad inquebrantable. Miré a mi alrededor y vi almas retorcidas de dolor, sus decisiones grabadas en cada cicatriz y llanto. Habían elegido este lugar, pero incluso ahora su luz los alcanzaba. No se regodeó, se afligió. Las llamas seguían ardiendo, pero no me consumían porque él me había cubierto. Sus ojos estaban fijos en los míos, y supe que aún no había terminado conmigo. Lo que había visto sería el mensaje que llevaría al mundo.
Los demonios se dispersaron como cenizas al viento, sus formas, antes orgullosas, se redujeron a gemidos. Los fuegos que una vez parecieron eternos ahora se sentían más pequeños junto a su infinita presencia. No era solo un testigo, era un alma renacida en la presencia de la verdad. Su luz se convirtió en mi camino, su voz en mi brújula, su misión en mi nueva vida. Me ofreció una verdad que podría llevar para siempre, una que ninguna sombra podría silenciar. La salvación de Jesús. Jesús me miró con una mirada penetrante y divina, y dijo, vuelve y fortalece tu fe. Si no cambiaba, este pozo de fuego sería mi destino eterno, una advertencia que resonó en lo profundo de mi alma, instándome a atender su llamado. Las llamas rugían con furia, el aire se impregnaba del acre hedor a azufre, pero su mandato era claro, una misión que no podía ignorar. Había recibido una segunda oportunidad, un llamado a vivir para él, a llevar su verdad a un mundo que necesitaba desesperadamente la salvación. Desperté en mi coche, aplastado contra un árbol nudoso que se balanceaba sobre un oscuro barranco. El frío aire nocturno me mordió la piel magullada. El miedo me invadió, pero me quedé quieto, sabiendo que un movimiento en falso podría hacerme caer en picado hacia la muerte. El recuerdo del tormento del infierno estaba vívido en mi mente. Agarré mi teléfono, con las manos temblorosas, y pedí ayuda. Cada instante resonaba con el eco de la voz de Jesús susurrando, estarás a salvo. Su promesa tranquilizó mi alma temblorosa, un salvavidas ante el peligro mortal. La ayuda llegó. Sus linternas atravesaron la oscuridad, sacándome de los restos retorcidos. Mi cuerpo estaba magullado, pero milagrosamente vivo, un regalo que sabía que no merecía. Oré, con el corazón rebosante de gratitud, recordando cada momento y cada verdad que me había mostrado. En las profundidades del infierno, la muerte ya no era un terror, sino una puerta a la vida eterna con Dios, una verdad que transformó toda mi existencia, llenándome de propósito. La habitación del hospital estaba en silencio, el aire estéril contrastaba marcadamente con el caos del infierno. Mi alma rebosaba de su presencia, sus palabras eran un canto de esperanza que jamás se desvanecería. Escribí cada detalle de mi experiencia, con pulso firme mientras vertía el testimonio de su poder y amor infinito, decidida a compartirlo con quien quisiera escucharme. Mi vida se transformó de maneras que jamás imaginé. Encontré un nuevo trabajo, uno que honraba mi nueva fe. Formé una familia cimentada en el amor y abracé una fe que se mantuvo firme ante las tormentas de la vida. Los gritos del infierno persistían en mi memoria, un eco inquietante, pero su luz me guió, un faro de esperanza que brillaba con más fuerza cada día. Viví con valentía, proclamando su verdad, sabiendo que nada podría separarme de su amor eterno. El recuerdo del tormento del infierno permaneció conmigo, el hedor a azufre, el fuego abrasador. Los gritos de los condenados. Un recordatorio constante del destino del que había escapado gracias a su misericordia. Sin embargo, la promesa del cielo me impulsó a seguir adelante, un llamado a advertir a otros, a guiarlos a Jesús antes de que enfrentaran el mismo abismo. Hablé en las iglesias con voz firme, compartí conversaciones tranquilas con amigos, animándolos a buscarlo, a elegir la vida sobre la sombra de la muerte. Su salvación era real, un don que había presenciado de primera mano, una verdad que llevaría siempre conmigo. Mi misión era proclamar hasta mi último aliento, el poder triunfante de Jesucristo, quien conquistó el infierno mismo. Conclusión. El testimonio de Juan es una contundente llamada de atención. Reveló la cruda realidad del infierno y el poder triunfante de Jesucristo, quien lo conquistó. Frente al Salvador en las profundidades, presenció la victoria sobre el pecado y la muerte, una esperanza ofrecida a todos los que eligen la fe. Su historia nos reta a examinar nuestros propios caminos. ¿Caminamos hacia la luz eterna de Dios o buscamos los placeres fugaces de este mundo? Comparte este mensaje con urgencia. Vive con valentía para Jesús y confía en la promesa de su salvación, un don que trasciende toda oscuridad. Únete a nosotros en oración por la fuerza para caminar en la fe,
compartir el Evangelio con valentía y vivir como testigos de su verdad. Suscríbete y comenta tu nombre y ciudad abajo para apoyar a nuestra comunidad en esta sagrada misión. En nuestra próxima historia, prepárense para escuchar el escalofriante testimonio de un alma que vio una figura poderosa en el infierno, un recordatorio aleccionador de que ni el estatus ni la falsa piedad pueden asegurar la salvación. Manténganse al tanto, y que la luz de Dios guíe cada paso.